¿Qué onda, mis queridos chivermanos, chivermanas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá. Espero que estén pasando un cierre de año espectacular y un arranque del 2026 que sea magnífico, que tengamos mucha salud, mucho trabajo, mucho amor, mucho cariño en casa, que se cumplan los objetivos, las metas que cada uno se haya propuesto para este 2026, que será un año muy especial, año de Copa del Mundo. Siempre que es un año mundialista, es un año que esperamos muchísimo y por qué no que en el 2026 ya nos traiga la 12+1 del Guadalajara, que ha estado trabajando para estabilizar al equipo Chivas después de un 2025 que inició muy turbulento, pero que a la llegada y al cambio de proceso con Javier Mier, la salida de los españoles, la llegada de Milito, poco a poco se ha ido estabilizando y el equipo se ha armado de tal manera que me parece posible pensar en que Guadalajara tenga un buen 2026. Ya iremos platicando de los objetivos que yo particularmente veo para Chivas en este año, pero vamos a revisar cómo está el armado, cómo llega Guadalajara al 2026 con todos los movimientos que se han dado últimamente y no tan últimamente. Vamos a checar cómo estuvieron las bajas, cómo cambia un plantel de un año a otro. Es verdaderamente increíble cómo Chivas ha sido el que cerró el 2025, al que va a arrancar el 2026. Prácticamente hay una cantidad de cambios importantes. Y empezamos también, vamos a checar este comparativo del Chivas A contra el Chivas B, ¿no? Entre comillas. Ya lo vamos a ir ampliando y vamos a ir analizando cómo está el plantel, digamos, titular o el que apuntaría para ser el titular. Pero también hoy en día en el fútbol mexicano sabemos que los elementos que vienen de cambio, los elementos que forman el armario, el fondo de armario de un plantel también son muy importantes al momento de buscar un campeonato. Así que vamos a desmenuzar poco a poco. Arrancamos en cómo ha cambiado el plantel de Chivas en el último año y es una realidad que es prácticamente otro. Las bajas que ha tenido Guadalajara del último partido que Chivas tuvo en el 2024, que fue el play-in contra el Atlas, ha habido varias bajas en el plantel. De entrada, el Chapo Sánchez se retiró, el Pollo Briseño se fue al Toluca, Mateo Chávez se fue a Europa, Luis Rey se fue al Puebla, el Chiquete Orozco en esa novela de principios de año con el tema de Cruz Azul, se fue el Pocho Guzmán, que había sido de los elementos importantes, se fue Fernando Beltrán, todo lo que generó la salida de Fernando Beltrán, se fue el Charal Cisneros, que ya tenía muchos años en la institución, y recientemente los casos de Vaquero Cowell, de Isaac Brizuela, del Chicharito Hernández, y están pendientes los asuntos de Alan Mozo, de Eric Gutiérrez, de Teun Wilke, del Dragón, y de Alan Pulido, que fue alta para el 2025, pero ya no está siendo considerado. Pero así como tuvo estas bajas Guadalajara, también tuvo altas, la de Luis Romo, Miki Tapias, Diego Campillo, Efraín Álvarez, el Cotorro González, Richard Ledesma, Brian Gutiérrez, el Cuate Sepúlveda, el regreso de Ricardo Marín y la aparición de dos canteranos que son los que más protagonismo han tenido, como Camberos, Santi Sandoval, y ponemos ahí a Alan Pulido, pero Pulido al final de cuentas ya no está siendo considerado. Entonces vean cómo cambia un plantel de un año para otro, del último partido del 2024 a cómo va a arrancar el 2026. Es un cambio radical lo que ha tenido Guadalajara y me parece que el plantel se ha mejorado. Es un plantel el que tenemos para arrancar el 2026, me parece mejor al que se tenía para arrancar el 2025. ¿Y con qué variantes, con qué posibilidades, cuáles son las armas que tiene Gabriel Milito para poder encarar el Clausura 2026 después de que ya tuvo 6 meses de trabajo con el equipo, que empezó muy mal, se recuperó, Chivas se metió directo a la liguilla, algo que no había conseguido el primer semestre del 2025 y el último del 2024, había sido un año verdaderamente muy complicado. Y ahora vamos a revisar cómo está el plantel, el Chivas A contra el Chivas B, y lo vamos a ir analizando poco a poco. De entrada, el Chivas A o el Chivas titular tiene, por supuesto, al Tala Rangel en la portería, pero el Chivas B tiene a Oscar Wally, ¿no? Sabemos que hoy los equipos ya no son de 15 jugadores. La configuración del fútbol mexicano ha cambiado de tal manera que los equipos necesitan hoy en día
tener más elementos a su disposición. La pandemia cambió todo, muchachos, porque acuérdense ustedes que antes iban 7 elementos a la banca nada más, y de esos 7 solamente jugaban 3. Hoy en día a la banca pueden ir 10 jugadores y entrar 5 de cambio, y eso cambió toda la configuración en el fútbol internacional. Y Guadalajara, bueno, pues, y todos los equipos han tratado de tener prácticamente 2 jugadores que te sirvan para la posición, que si uno no está, el otro puede entrar, porque hoy en día te permite eso el esquema del fútbol mundial. Entonces, el Tala Rangel lo ponemos obviamente como el portero titular, pero Oscar Wally del otro lado será un elemento importante, porque en la liguilla, si el Tala Rangel se va a la Copa del Mundo, Oscar Wally sería el encargado de defender el arco del Guadalajara en la parte más importante del torneo. De ahí radica su importancia. En la zona central tenemos a Luis Romo, que ante la llegada de Milito fue colocado como ese líbero. Está acompañado por Diego Campillo, que hoy en día está en la última etapa de recuperación, y José Castillo, que ya tiene un rato en el plantel, y la verdad es que es de los elementos más confiables. Tal vez no tenga tanto reflector José, pero la verdad es un tipo que le sirve a la institución en diferentes posiciones, prácticamente en toda la zona defensiva. Tenemos a Castillo, a Romo y a Campillo. Los laterales que llegaron, ¿no?, y que se han convertido tal vez la mejor dupla de laterales en el fútbol mexicano: Richard Ledesma por el lado derecho y el Cotorro González por el lado izquierdo, 2 tipos que la verdad desde que llegaron causaron impacto inmediato. En el medio campo, aquí vendrá la primera polémica, porque está Brian Gutiérrez con Omar Gobea, y gran parte de los comentarios, esto lo publicamos en el Facebook ayer en la noche, y gran parte de los comentarios decían que el Oso González tendría que estar en lugar de Omar Gobea ahí. Esto lo pusimos para incluir a Brian Gutiérrez en el 11 estelar de Chivas, tomando en cuenta que es tal vez el refuerzo más rimbombante que tuvo Guadalajara, o que ha tenido por lo menos en lo que llevamos de este mercado invernal. Entonces ahí está Brian y Gobea, pero el Oso González podría ocupar ese puesto sin duda alguna por Gobea o por Brian, ¿no? Y en el ataque, pues el tridente que ya está muy armado: Efraín Álvarez con el Piojo Alvarado y la Hormiga González, que es la gran apuesta que tiene la directiva de Guadalajara para la posición de centro delantero, no solamente para el futuro más cercano, futuro próximo, sino a mediano y largo plazo, porque a la Hormiga lo renovaron y le metieron una cláusula europea de 15 millones que no cualquiera paga, ¿no? Entonces a la Hormiga González digamos, lo blindaron de esa manera. Y en el otro lado, ¿cuáles son los jugadores que están buscando, por supuesto, meterse y generar esa competencia interna que hoy en día es tan importante? Está Oscar Wally, que lo mencionábamos. En la central, el Tiva Sepúlveda, que ha sido ampliamente criticado, pero el Tiva Sepúlveda sigue en el plantel y es el suplente natural de Luis Romo. Estaría acompañado por Daniel Aguirre, que viene siendo el titular ante la lesión de Campillo, pero Dani Aguirre sin problema podría ser parte del Chivas A. Dani Aguirre lo hizo muy bien desde que Campillo se lesionó. La verdad es que Aguirre ha cumplido y es otro de los aciertos de Milito, que recuperó a Daniel Aguirre. Y Miguel Tapias, que es el central por izquierda. Ahí estaría Miki Tapias en este cuadro que está buscando quitarle los puestos titulares. Lateral derecho, Miguel Gómez, Miguelito Gómez. Tuvo su gran prueba en el Clásico Nacional del torneo que recién terminó y la hizo de buena manera, cubriendo a Alan San Maximán, prácticamente no lo dejó hacer nada, y esa me parece fue la graduación de Miguel Gómez como para ponerlo de suplente de Richard Ledesma y que haya provocado que Alan Mozo ya no entrara en planes. Y del lado izquierdo ponemos a Hugo Camberos, porque así lo puso Milito en el partido contra Irapuato. A Camberos lo puso de lateral izquierdo, no con tanta labor defensiva, más bien hacia adelante, pero Camberos es una posición en la que pudiera convertirse ahí en ese recambio del Cotorro y tener cada vez minutos. Tiene que ser el año de Hugo Camberos. En el medio campo está el Oso González, que ya les digo, puede ponerse ya sea en el Chivas A o en el Chivas B. El Oso González es un todoterreno y a mí me parece que tendría que ser el titular. Acompañado por uno de los chavos de la cantera que puede destacar en este año, que es Samir Inda. Ahí está Samir Inda. Y en el ataque, Santi Sandoval, que ya fue titular muchos partidos con Gabriel Milito el semestre pasado, que fue de las novedades desde que llegó el técnico argentino. Pues Sandoval se convierte en una gran opción, lo mismo que Yael Padilla. Y en el ataque está Ángel el Cuate Sepúlveda para
competirle a la Hormiga González y por qué no en determinado momento pudieran jugar juntos en un esquema con 2 centros delanteros. El cuate Sepúlveda te va a ayudar mucho en esta reconfiguración que hemos mencionado tanto del ataque de Chivas ante la salida del Chícharo y que ya no es considerado Pulido, y lo de Wilke, que tampoco va a estar con el plantel. Entonces, ahí tenemos cómo están estos 2 cuadros y la verdad me parece que pocos equipos en el fútbol mexicano podrían darse el lujo, de cierta manera, de tener 2 onces que puedan ser competitivos, ¿no? Claro que el plantel puede mejorar, claro que hay jugadores en el mercado que pudieran potenciar mucho más este plantel, pero con base en lo que había hace un año, que era un momento bien complicado para Chivas, a cómo arranca el 2026, me parece que sí hay un avance importante. Y en este cuadrito que les puse, no está Ricardo Marín, que también es otra muy buena opción, me parece, el regreso de Marín. No está el Pájaro Méndez, que es de los canteranos que ahí en la zona central está buscando tener minutos. Y no está Sergio Aguayo, que es otro de los centros delanteros que ha venido, además de Leonardo Jiménez, que también puede ser una alternativa. O sea, hay 3 o 4 jugadores ahí que no entran en un 11 ni A ni B, pero que van a estar a disposición de Milito y que ya sabemos que en los torneos siempre hay que suspendidos, que lesionados, que jugadores que han bajado su nivel, que jugadores que han elevado su nivel y que por eso tendrían que ser más considerados. Entonces, esto cambia constantemente, ¿no? Y la muestra es la cantidad de bajas que ha tenido Guadalajara con respecto al año pasado. O sea, es una situación que es muy cambiante, pero que más o menos nos da un panorama de cómo se encuentra Chivas para el siguiente torneo. ¿Cuáles tendrían que ser para mí los objetivos alcanzables para la escuadra de Gabriel Milito en el primer semestre del 2026? Recordar que el play-in se borra, ¿no? Pero Chivas ya clasificó directo con Milito, fue 6º lugar con 29 unidades. Tiene que mejorar esos números, me parece, de entrada. Tendría que ser uno de los objetivos, tener mayor cantidad de puntos, superar la barrera de 30 puntos. Y esta superación de la barrera de los 30 puntos que te permita terminar dentro de los primeros 4 de la tabla general. Yo le pediría a Chivas que termine dentro de los primeros 4 de la clasificación general del Clausura 2026, porque hemos visto que en este fútbol mexicano, que ya no es el mismo de hace 15 años, donde podría haber sorpresas, donde había equipos como Jaguares, como La Piedad, como el Veracruz, que terminaban superlíderes. Hoy en día el fútbol mexicano ya es muy complicado que eso ocurra. Parece que ya se dividió en un bloque de 6, en donde Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, Toluca, ¿no? Son los 5 que parten siempre como candidatos, y Guadalajara me parece que con este plantel ya pudiera integrarse a ese bloque de 6 que básicamente tendrían su lugar en la fase final del fútbol mexicano si entran, o que van a entrar 8 de forma directa, ¿no? Habría 2 lugares para los demás equipos. Me parece que Guadalajara con este plantel lo podemos ubicar un peldaño abajo de estos 5 todavía, pero con los 6 meses que tiene de trabajo Milito ya previos y con la limpieza que hubo del plantel en cierta forma y las llegadas de Brian, de Sepúlveda y de Marín, además de los canteranos que ya hemos platicado, me parece que Guadalajara tiene que pensar en los primeros 4 lugares. Me parece que es un plantel que tiene el potencial para eso, y ya en la liguilla vemos, muchachos. Pero en este fútbol mexicano, terminar entre los primeros 4 te da la ventaja, por lo menos en cuartos de final, de que con el empate en el global clasificas y además que cierras en casa. Eso se ha vuelto fundamental en las últimas liguillas por el título. Tan es así que de los últimos 5 campeones, 4 fueron superlíderes del torneo. Eso de la maldición del superlíder ya quedó en el pasado, ya no existe. Ya 4 de los últimos 5 campeones fueron el primer lugar de la tabla, y varios de ellos se valieron de clasificar en alguna eliminatoria por la posición en la tabla general. Entonces, por eso me parece que es muy importante que Chivas termine en esos primeros 4, y ya en la liguilla vemos. Creo que avanzar sería clasificar por lo menos a semifinales y checar a ver cómo se da el acomodo en la fase final. Pero para el Clausura, evidentemente las obligaciones históricas del Guadalajara lo obligan a buscar el título del fútbol mexicano. No hay más. Es lo que está obligado Chivas a ser, el equipo más grande del país. Tiene que pelear por el título. Ahora, una cosa son las obligaciones históricas y otra es la realidad del plantel.
y la realidad es que Chivas no tiene el mejor plantel del fútbol mexicano, pero sí tiene un plantel muy competitivo como para pensar en alcanzar las semifinales mínimo del torneo, es lo que yo le pediría. Primeros 4 y semifinales, pensando ya que en el cierre del 2026, con un mercado de verano mucho más amplio, que la directiva se dé cuenta que esto sigue funcionando, que sigue avanzando, que sigue dando resultados, que le vuelvan a meter unos 2 o 3 o 4 jugadores nuevos y tal, para pensar que en el cierre del 2026 Chivas ya sea un candidato a salir campeón. Me parece que esas son las perspectivas de la manera más objetiva, chivermanos. A mí que más me gustaría venir y decirles, Chivas tiene con qué salir campeón el próximo torneo. Chivas sí tiene con qué competir de muy buena manera para poder buscar ese objetivo del campeonato, pero para lograrlo tiene que jugar por el límite de sus capacidades, me parece, ¿no? Todavía ante ciertos rivales y ante ciertos escenarios tiene que dar el partido de su vida para poder eliminar a algunos clubes de la primera división. Entonces, para ponernos, digamos, en el modo objetivo, creo que eso es lo que tendría que buscar el Guadalajara para el 2026. Chivermanos, de esta manera nos despedimos del año 2025 y le damos la bienvenida al 2026, deseándoles mucho éxito, abrazos fuertes y agradecerles, por supuesto, que hayan estado al pendiente de toda la información a lo largo de este año. Ya lo saben, aquí andamos al pendiente y cualquier novedad nos volvemos a conectar. Cuídense mucho.